Bienvenidos a la universidad. Nos da un gusto enorme que ustedes estén estudiando la palabra de Dios y se estén preparando para servir, para ejercer en el reino de los cielos, para tener un mayor impacto de parte de Dios. Y hoy estamos en el capítulo número 12, en el libro Principios de Poder, es el número 6 y el tema es el nombre de Jesús. Sabes que Jesucristo no nos dejó desarmados, Él nos dejó su nombre y su nombre tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Y sabes, los demonios tiemblan al nombre de Jesucristo y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de declarar que Jesucristo es el Señor. Quiere decir, Él tiene señorío en los cielos, en la tierra y en el universo y en la eternidad. Así es que debemos de valorar el nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. Vamos a ver los objetivos de este capítulo número 12. Escribir versículos llaves de memoria. Explicar la importancia de los nombres en los tiempos de la Biblia. Identificar el grandioso nombre que es sobre todos los otros. Identificar el significado del nombre de Jesús. Explicar cómo Jesús consiguió su nombre. Identificar las directrices bíblicas para usar el nombre de Jesús. Vamos a los versículos llaves. Filipenses 2 del 9 al 11. Filipenses 2 del 9 al 11 dice así la palabra del Señor. Por lo cual también Dios los exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Nosotros debemos de venerar, de honrar, glorificar, ensalzar el nombre de Jesucristo, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver la importancia de los nombres. Veamos, en los tiempos bíblicos, los nombres tenían una importancia que ellos no tienen hoy. En muchas culturas modernas, un nombre se usa a menudo solo como una etiqueta personal. Pero en los tiempos de la Biblia había una gran importancia, está atada en el nombre de una persona. En el nombre dado a menudo era determinado por alguna circunstancia en el momento de nacimiento. A veces el nombre expresaba una esperanza o una profecía. Todos los nombres judíos tienen un significado muy especial y todas las familias judías siempre tenían el concepto de que todos sus hijos tuvieran nombres bíblicos prácticamente, o libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, de la Torah. Pero el día de hoy la gente usa nombres que a veces tienen significados que ellos ni siquiera conocen. Uno de los aspectos que siempre he hablado con mis hijos es que yo les digo, hijos, ustedes le van a dar nombre a sus hijos, pero ustedes tienen que investigar el significado, porque hay significados que traen maldición y nosotros no podemos darle maldiciones a nuestros hijos. Así es que antes de que ustedes decidan qué nombre le van a poner, busquen su significado. Y hoy se da mucho nombres naturales, nombres de ríos, nombres de montañas. Hay niños que también tienen nombres que no tenemos idea de dónde sacaron las mamás esos nombres, y es muy importante que nosotros sepamos el significado de nuestro nombre. Génesis 17:5 dice, ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de una multitud de naciones. Y vemos cómo el Señor Todopoderoso tomó a Abraham y dijo, te voy a cambiar el nombre a Abraham y eres padre de naciones. Fue un hombre rico, multimillonario. Abraham era un hombre que siguió a Dios y obedeció a Dios y fue llamado padre de las naciones. Así es que Abraham es nuestro padre de la fe, es padre de la fe,
Padre de la fe y Padre de naciones. Y esto es muy importante que nosotros, si tenemos un nombre que no es de algo correcto, yo creo que Dios nos quiere dar un nombre nuevo. Hay gente que se pasa toda su vida en aflicción y de repente van a un encuentro, retiro, y Dios les cambia el nombre. Y el Señor les dice, ya no, tu nombre será aflicción, ahora es alegría. Como Isaac significa risa. Entonces Dios quiere traer un nuevo nombre a nuestra vida. Y ese nombre es el nombre que Dios nos va a dar. Dice Mateo 1:21, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo. Jesús es salvador de los pecados. Cristo significa el ungido. Así es que el ungido de Dios es Jesucristo, el que vino ungido con el poder del Espíritu Santo para liberar a los cautivos y para salvar a todos los perdidos. Vamos, ¿cómo se obtienen los nombres? Los nombres se obtienen por nacimiento. Cada vez que una persona nace por cultura, se le tiene que dar un nombre. Y nosotros le pedimos a la gente que traiga su certificado de nacimiento, una copia para dedicar a la gente, porque esperamos que la gente, que su hijo, su bebé que nació, es muy importante que sea registrado y que tenga un nombre que Dios les haya mostrado. Algunas personas se hacen de grandes nombres por el éxito que han obtenido en su vida. Para mí, una persona en la historia de México que realmente marcó la vida de todos los creyentes fue Benito Juárez. ¿Por qué? Porque Dios lo usó para traer las leyes de reforma. Cuando antes se obligaba a la gente a tener una sola religión, ahora la gente puede tiene la libertad de escoger una religión. Pero eso bendijo al pueblo de Dios, bendijo a los cristianos, bendijo a los creyentes de la palabra de Dios. Así es que yo siempre recuerdo los refranes o los decires de algunas personas. Y Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y toda la vida de Benito Juárez es una vida donde siento que él vino en el momento adecuado en la historia para que la gente tuviera libertad de servir a Dios. Por otorgamiento, quiere decir otras personas reciben un gran nombre porque se otorga a ellas. Ellas reciben un gran nombre por otra persona. Por ejemplo, una mujer pobre puede recibir el nombre de un político rico. Cuando ella se casa con él, un rey o el líder tribunal puede dar un título de importancia a una de las personas en su reino o tribu. Quiere decir, como la reina de Inglaterra, que cuando se casan sus hijos con otras personas o sus nietos, inmediatamente adquieren un título noble. Y eso les hace ser unas personas reconocidas a nivel mundial. Vamos ahora por cómo Jesús consiguió su nombre. El primer punto es por su nacimiento, Hebreos 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Es difícil asimilar que a una persona le pongan Jesús, porque uno piensa en una deidad, ¿sí? Y algunas personas, por su religión, le ponen a otra persona Jesús. Pero Jesús, el único Jesucristo, el ungido de Dios, el que vino a darnos salvación, el que está sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Algunas personas reciben el nombre, dijimos, por el éxito. Colosenses 2:15. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Cristo tuvo éxito.
al venir a buscar y a salvarnos, aunque Él murió y derramó su sangre y resucitó de entre los muertos con poder. Pero ahora Él es el campeón, Él es el todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Algunos nombres se reciben por otorgamiento. Filipenses 2, del 9 al 11 lo hemos leído, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Así es que hay otra circunstancia, el grandioso nombre, y estamos hablando del nombre de Jesucristo. Filipenses 2:9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más bello y más hermoso que el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús, y esto es algo cuando oramos, por eso oramos en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Jesucristo, y Él vino a deshacer las obras de Satanás. Veamos lo que dice Mateo 28, 18 al 20 y lo que Él nos ha ordenado que hagamos. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y aquí el Señor Jesucristo está con nosotros. Y Él dijo: ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. Solamente vayan, usen mi nombre, llénense del Espíritu Santo, caminen en el poder de Dios, caminen en fe y actúen la palabra de Dios. Y yo voy y usen mi nombre, porque mi nombre tiene poder. Y al nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es usado para la salvación. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, recibe vida eterna. Mateo 1:21, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es poderoso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. El nombre de Jesús se usa para la santificación. Leamos 1 Corintios 6:11. Y esto erráis algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Cuando tú le pides perdón a Dios por tus pecados, Él los perdona y Él ya no se acuerda de ellos. Nosotros, el enemigo nos los trae a memoria para que vivamos en vergüenza, en culpabilidad y no en libertad. Pero la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya deja el pasado atrás, Cristo ya no se acuerda de él y continúa con el futuro que Dios tiene para tu vida. El nombre de Jesús se usa en la oración. Cada vez que nosotros oramos, tenemos que decir: en el nombre de Cristo Jesús. Es tan importante porque es el nombre que es sobre todo nombre. Juan 16:24 dice: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que nosotros oremos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Si tú oras en el nombre de Pablo, nada va a suceder. Si oras en el nombre de María, nada va a suceder. Tienes que orar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Bueno, debemos de usar el nombre de Cristo Jesús en todas las áreas de ministerio. Veamos lo que dice la palabra en Marcos 16, 17 y 18. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos,
y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es algo maravilloso. Dios nos ha enviado. Y tú dices, es que no sé si va a suceder. Tienes que creer que va a suceder, porque el que lo va a hacer es el Señor Jesucristo. Mi trabajo es orar, actuar en fe. Y el Señor, el trabajo de Él es hacerlo, contestar, es sanar, liberar, resucitar. El trabajo del Señor. Y luego, cuando sucede algo, no digo yo lo hice. Lo hizo el Señor a través de mí. Yo tuve la fe para ir a poner las manos sobre los enfermos, pero le doy la gloria a Dios. También en señales y maravillas. Hechos 4, 29 al 30. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Sí, los apóstoles y los discípulos de Jesús usaban el nombre de Jesús. Quiere decir, porque el nombre de Jesús es poder, tiene poder para vencer. Y el nombre de Jesús deshace toda obra del diablo. Se usa el nombre de Jesús en la predicación y en la enseñanza. Veamos en Lucas 24, 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47 dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 4, 17 al 18. De aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero los discípulos continuaron hablando en el nombre de Jesús. Otro aspecto importante donde usamos el nombre de Jesús es en el bautismo. Vean lo que dice en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo en agua es tan importante porque significa, el bautismo en agua es la muerte, la sepultura y la resurrección. Nosotros morimos y somos sepultados con Cristo. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos resucitados con Él, juntamente con Él. ¿Para qué más usamos el nombre de Jesús? Cuando ministramos el Espíritu Santo, queremos que alguien reciba el Espíritu Santo. Vamos a San Juan 14, 26. San Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo les he dicho. Usamos el nombre de Jesús para la sanidad. Veamos lo que dice Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Vamos a continuar. ¿Para qué usamos el nombre de Jesús? Lo usamos para protección. Veamos lo que dice la palabra de Dios, Marcos 16, 17 al 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El nombre de Jesús es poderoso. Usamos el nombre de Jesús también en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos, en todo. Vea Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros también sufrimos por el nombre de Jesucristo. San Juan 15, 20 al 21. San Juan 15, 20 al 21 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Así es que estamos totalmente involucrados con el Señor
Jesucristo, reinado por el nombre. Colosenses 1 del 12 al 13. Colosenses 1 del 12 al 13 dice: con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Así es que vivimos aquí en la tierra, pero somos de Cristo, estamos escondidos en Cristo y Cristo en Dios. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Él abrazó nuestro espíritu, Él adoptó nuestro espíritu. En ese momento nuestro espíritu está en lugares celestiales con Cristo. Aquí está mi cuerpo físico y mi alma. Por eso hay una lucha entre el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Quién debe de dirigir? El espíritu. ¿Quién va a dirigir? El que sea mejor alimentado. Por eso el espíritu necesita la palabra. El espíritu necesita la oración. El espíritu necesita todo lo que venga de Dios para poder guiar el alma y el cuerpo. Así es que el líder de nosotros debe ser el espíritu. La última referencia está en Apocalipsis 22, 3 y 4. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuántos quieren el nombre del Señor en sus frentes? Yo quiero que Dios me use aquí en la tierra y que cuando yo llegue a la eternidad Él diga: bien hecho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Muchas gracias por su atención al capítulo número 12 y continuaremos. Muchísimas gracias. En los tiempos bíblicos, los nombres tenían una importancia que ellos no tienen hoy. En muchas culturas modernas, un nombre se usa a menudo solo como una etiqueta personal, pero en los tiempos de la Biblia había una gran importancia, está atada en el nombre de una persona. En el nombre dado a menudo era determinado por alguna circunstancia en el momento de nacimiento. A veces el nombre expresaba una esperanza o una profecía. Todos los judíos, todos los nombres judíos tienen un significado muy especial, y todas las familias judías siempre tenían el concepto de que todos sus hijos tuvieran nombres bíblicos, el nombre de Jesús. Vamos a los versículos llaves. Filipenses 2 del 9 al 11. Filipenses 2 del 9 al 11 dice así la palabra del Señor: por lo cual también Dios los exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Nosotros debemos de venerar, de honrar, glorificar, ensalzar el nombre de Jesucristo, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver la importancia de los nombres. Veamos. Bienvenidos a la universidad. Nos da un gusto enorme que ustedes estén estudiando la palabra de Dios y se estén preparando para servir, para ejercer en el reino de los cielos, para tener un mayor impacto de parte de Dios. Y hoy estamos en el capítulo número 12, en el libro Principios de Poder, es el número 6, y el tema es el nombre de Jesús. Sabes que Jesucristo no nos dejó desarmados, Él nos dejó su nombre, y su nombre tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Y sabes, los demonios tiemblan al nombre de Jesucristo, y la prácticamente, o libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, de la Torah. Pero el día de hoy la gente usa nombres que a veces tienen significados que ellos ni siquiera conocen.
Uno de los aspectos que siempre he hablado con mis hijos es que yo les digo, hijos, ustedes le van a dar nombre a sus hijos, pero ustedes tienen que investigar el significado, porque hay significados que traen maldición y nosotros no podemos darle maldiciones a nuestros hijos. Así es que antes de que ustedes decidan qué nombre le van a poner, busquen su significado. Y hoy se da mucho nombres naturales, nombres de ríos, nombres, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de declarar que Jesucristo es el Señor. Quiere decir, Él tiene señorío en los cielos, en la tierra y en el universo y en la eternidad. Así es que debemos de valorar el nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. Vamos a ver los objetivos de este capítulo número 12. Escribir versículos llaves de memoria. Explicar la importancia de los nombres en los tiempos de la Biblia. Identificar el grandioso nombre que es sobre todos los otros. Identificar el significado del nombre de Jesús. Explicar cómo Jesús consiguió su nombre. Identificar las directrices bíblicas para usar